Autoridades de la Ciudad de México anunciaron al menos 5 operativos que se implementarán en la capital del país con el fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos durante la temporada decembrina. Estos operativos son: Conduce sin alcohol o también llamado alcoholímetro, Operativo Carrusel, Plan Operativo de Seguridad para el Centro Histórico, Operativo Basílica 2019 y Bienvenido Peregrino 2019. A partir del 12 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero, se implementará el programa Conduce sin alcohol, el cual instalará puntos de revisión en las 16 alcaldías con el fin de disminuir incidentes viales por manejar bajo el influjo del alcohol. Además, se activará el operativo Carrusel, el cual busca controlar la velocidad de los vehículos en la calzada Ignacio Zaragoza de Santa Marta a Canal de Río Churubusco y la avenida Insurgentes de Avenida San Jerónimo a Calzada de Tlalpan. A partir del domingo 8 de diciembre y hasta el 8 de enero del 2020, se desplegará el operativo de seguridad para el centro histórico, en el cual se realizarán 3 ejes de acción para prevenir posibles conductas delictivas. 1. Fomentar la denuncia. 2. Puntos de revisión y verificación de vehículos. Y 3. Esquema de patrullaje y prevención de delitos en el perímetro. El operativo Basílica 2019 brindará a partir del 11 y hasta el 12 de diciembre los siguientes servicios para los peregrinos: despliegue operativo, puntos de hidratación, carpas de personal voluntario, centros de mando, casetas sanitarias, helipuertos para servicios de emergencia, bicipuertos, seguridad ciudadana, protección civil, orientación turística. El cierre de vialidades comenzará el 10 de diciembre de manera intermitente y en un perímetro que comprende Avenida Cantera, las calles Unión, Albadarrón, Éuscaro, Mier y Pesado, San Juan de Aragón y 5 de febrero. A través de sus redes sociales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México compartió las medidas de seguridad que se implementarán en los distintos puntos de la capital esta temporada decembrina. 21 Noticias.